Xavier Dupont de Ligonnès. Una vida normal antes de la tragedia. La familia Dupont de Ligonnès eran vistos como de clase media alta en Francia. Estaba compuesta por Xavier y Agnès Dupont de Ligonnès. Tenían 4 hijos, entre las edades de 20 a 13 años, y 2 perros labradores que formaban parte de ella. Xavier provenía de una familia aristocrática, pero sin riqueza real. Se presentaba como un empresario, pero la mayoría de sus negocios habían fracasado. Dependía del dinero de su esposa, que trabajaba como profesora en una escuela católica privada. Enfrentaban deudas enormes, ya que varios de sus proyectos habían fracasado, incluyendo una empresa que ofrecía publicidad para hoteles y restaurantes. Se sabe que habían recibido ayuda financiera de amigos y familiares, pero que esto no lo habían podido pagar. Xavier era descrito como un hombre carismático pero controlador. Se veía a sí mismo como el líder de la familia y tomaba todas las decisiones importantes. Agnès era una esposa que parecía no estar completamente feliz en su matrimonio. En foros de internet dejó mensajes donde se quejaba de su esposo, describiéndolo como distante y ausente. Estaba cada vez más preocupada por la situación económica de la familia. En relación a los hijos, Arthur, el mayor de 20 años, era hijo de una relación previa de Agnès, pero Xavier lo había criado como suyo. Thomas, de 18 años, era muy cercano a su padre y tenía una relación muy estrecha con él, mientras que los 2 menores eran más unidos a su madre. No hay evidencia de abuso o problemas familiares graves, pero los investigadores creen que los hijos desconocían la crisis financiera de la familia, creencias religiosas y conexiones. Un aspecto interesante del caso es que Xavier tenía fuertes conexiones con grupos católicos tradicionalistas y teorías de conspiración. Su familia tenía vínculos con una organización católica integrista, que promovió una visión ultraconservadora del mundo. Algunas teorías sugieren que Xavier pudo haber estado influenciado por creencias apocalípticas y que pensaba que su familia estaba condenada económica y socialmente. ¿Acaso pudo esto influenciar en la decisión que tomaría Xavier en el futuro? Primeras señales de alerta. Todo comenzó con un anuncio inesperado. Xavier envió cartas a amigos y familiares, informando que la familia se mudaría a Estados Unidos. No hubo explicaciones detalladas, solo unas cuantas líneas frías y apresuradas. A pesar de lo extraño del mensaje, nadie levantó sospechas de inmediato. Luego, el silencio se apoderó de sus vidas. Las llamadas dejaron de ser contestadas. Los mensajes quedaron sin respuestas. Sus redes sociales, antes activas, se convirtieron en un vacío inquietante. Incluso sus cuentas bancarias quedaron en absoluto reposo, sin movimiento alguno. A principios de abril, la escuela de los niños recibió una carta con la misma escueta notificación. La familia se mudaba. Sin más, sin detalles, pero algo no cuadraba. Agnès, la esposa de Xavier, no se había presentado a trabajar, algo completamente fuera de lo común. Su ausencia era más que una simple falta, era un eco de algo perturbador. Mientras tanto, la madre y la hermana de Agnès sostenían la carta entre sus manos, pero en sus corazones solo había una incredulidad. No creían en esa repentina mudanza. ¿Cómo podían irse sin despedirse? ¿Por qué tan repentinamente? Algo estaba mal, y sin embargo, las autoridades no vieron motivo alarmante. Los familiares, con el alma inquieta, se acercaron a la casa. No había señales de vida. Las ventanas permanecían cerradas, las luces apagadas, y lo más inquietante de todo, un silencio sepulcral dominaba el ambiente. Nadie respondía, nadie salía, nadie entraba. Conforme pasaban los días, la inquietud creció hasta volverse insoportable. Algunos familiares, incapaces de soportar la incertidumbre,
decidieron acudir a la policía. Denunciaron la desaparición. Era hora de buscar respuestas. Sin rastros. La primera visita oficial ocurrió el 13 de abril del 2011. Los agentes llegaron a la casa de la familia en Nantes y lo que encontraron les dejó más preguntas que respuestas. En la escena parecía que había ocurrido una partida apresurada. Ropa fuera del lugar, no había señales de lucha, ni rastros de sangres, ni indicios de ningún robo. Era como si la familia simplemente hubiese desaparecido en el aire. 2 días después, el 15 de abril, volvieron con una mirada más aguda. Esta vez notaron detalles inquietantes que antes no habían visto. Las sábanas habían sido retiradas de las camas. Hallaron las cartas que Xavier había enviado, documentos que hasta ese momento no parecían más que simples despedidas. Los vecinos fueron interrogados, pero todos repetían la misma historia. Hacía días que no veían a la familia. No hubo maletas, no hubo preparativos ni despedidas. El 18 de abril, la situación se tornó aún más inquietante. La policía realizó entrevistas más extensas con los vecinos y todos coincidieron en lo mismo. Nunca vieron a los miembros de la familia salir con equipajes, ni hacer movimientos típicos de alguien que planea mudarse. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. Fue entonces cuando la policía decidió dar el siguiente paso. Necesitaban entrar a la casa nuevamente, pero esta vez no con una simple inspección. Necesitaban una revisión a fondo, y lo que encontrarían cambiaría todo. Un terrible descubrimiento. El 21 de abril del 2011, en el patio del hogar, los agentes notaron tierra removida bajo la terraza. Estos, al excavar, se dieron cuenta que habían restos humanos envueltos en sábanas. Los cuerpos de Agnès y sus 4 hijos estaban enterrados junto a sus 2 perros labradores. Pero faltaba alguien. Sí, Xavier no se encontraba entre estos cuerpos. Se confirmó que todos fueron asesinados con un disparo en la cabeza mientras dormían, ya que ninguno presentaba signos de haberse defendido. Cronología de los hechos. Entre el 1 y el 3 de abril del 2011, Xavier Dupont de Ligonnès compra municiones para un rifle calibre 22 en una armería local. También adquiere bolsas de basura, cemento, cal y una pala. Esto según registros de compras con tarjetas. El 3 de abril del 2011, la familia cena junta en casa esa noche. La noche del 3 al 4 de abril, los investigadores creen que Xavier asesinó a su esposa y a 3 de sus 4 hijos, mientras dormían en sus habitaciones. El lunes 4 de abril, Xavier deja mensajes en el contestador automático de su hijo Thomas, pidiéndole que volviera a casa porque su madre tuvo un accidente. Thomas, que estaba en su residencia universitaria, regresa a casa esa noche. Cabe destacar que Thomas era el único miembro de la familia que no se encontraba en casa el día de los asesinatos. Por eso Xavier utilizó una mentira para hacerlo volver a casa. La noche del 5 de abril, Xavier invita a su hijo Thomas a cenar a un restaurante. En eso, Thomas le escribe a un amigo diciéndole que se siente extraño, porque su padre le había dado de comer algo raro, posiblemente sedantes. Esa misma noche, Thomas es asesinado en su habitación, de la misma manera que el resto de su familia. Del 5 al 8 de abril, Xavier permanece en casa durante varios días después del crimen. Se cree que durante este tiempo cava las fosas debajo de la terraza, entierra los cuerpos y también en la misma fecha, Xavier se ve sacando dinero en cámaras de seguridad de cajeros automáticos. El 8 de abril es cuando Xavier envía las cartas a amigos, familiares y a la escuela de los niños, con la historia de que se mudaban a Estados Unidos. Apaga su teléfono y deja la casa para siempre. Búsqueda de Xavier y últimas pistas. El 11 de abril, Xavier fue visto en un hotel en el sur de Francia.
Entre el 12 y el 13 sacó dinero en cajeros automáticos en varias localidades. El 14 y el 15 de abril fue captado por cámaras en un hotel. Y el 15 de abril dejó su coche en el estacionamiento de un monasterio y desapareció. Desde ese día no se ha encontrado ningún rastro confiable de él. Desde el 2011, la búsqueda de Xavier ha sido una de las más grandes en Francia. Se han reportado múltiples avistamientos en diferentes países, pero ninguno confirmado. A pesar de las numerosas pistas y avistamientos reportados, Xavier Dupont de Ligonnès sigue siendo un fugitivo. Las autoridades francesas mantienen una orden de búsqueda internacional activa y continúan investigando cualquier información que pueda surgir sobre su paradero. Este caso sigue siendo un misterio y su desaparición alimenta muchas teorías. Teorías y conclusión. ¿Qué llevó a Xavier a tomar esta terrible decisión? ¿Acaso fue una crisis financiera? ¿Su orgullo y mentalidad de control? ¿O simplemente algunas influencias religiosas? Estas son algunas de las teorías de este caso, pero realmente el motivo exacto sigue siendo un misterio. Las pruebas apuntan a que Xavier asesinó a su familia porque sentía que no había salida. Tenía muchos problemas financieros y personales. No podía aceptar la ruina ni la humillación y decidió acabar con todo antes de que el mundo lo descubriera.